Vamos a hablar con la autora de una novela que nos sitúa en el Londres de 1810, pero también en la época actual, en el año 2019 concretamente. La novela de la cartagenera Sisí Català se titula Tú y yo a través del tiempo. Buenas noches, bienvenida, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, sospecho que Sisí Català no es ni el nombre ni el apellido sí que podría ser, que aparecen en su DNI. ¿Sospechamos bien? Sí, sospechas bien. No es mi nombre, el apellido lo cogí de mi abuela, pero el nombre es un seudónimo, no es mío. Pero tampoco te lo puedo decir. No me puede decir cuál es su nombre real, el que aparece. Efectivamente, el que aparece en el DNI me lo guardo para mí. Vale, lo de Sisí tiene que ver con la emperatriz. No, tiene que ver con mi nombre. ¿Ah, sí? No nos lo va a decir entonces. No. Vale. ¿Le atrae la época? Quiero decir, ¿le atrae la época de Sisí emperatriz? Lo digo porque es el siglo en el que está ambientada la novela, ¿no? O sea, sí que me gustaba Sisí emperatriz, la veía cuando era pequeña, pero no, o sea, no tiene nada que ver. De hecho, me olvidé hace ya muchísimos años de esa época y ahora sí que mucha gente me pregunta, ¿es por Sisí emperatriz? Digo, pues no, la verdad. Entonces lo estoy recordando por eso, pero no tiene nada que ver. ¿Y por qué nos sitúa en el Londres de 1810? Pues no tiene un porqué absoluto, o sea, simplemente necesitaba una época en la que hubiera información que fuera, por así decirlo, muy diferente, muy distinta a lo que vemos hoy en día para que tuviera más impresión. Y entonces elegí esto, la época pues, de 1810, con Jane Austen, que a mí me encantaba. Ahora hablaremos más de la novela, pero ¿quién es Sisí Català? Háblenos de usted. Pues mira, yo no he estudiado nada relacionado con la literatura, yo estudié Administración y Dirección de Empresas. Me saqué la carrera y estoy trabajando. Me fui a vivir a Toronto y ahora estoy aquí trabajando. Y hice la novela, la mandé y a corrección, le gustó a las correctoras, la movieron y, oye, pues mira, que aquí estoy. ¿Cuándo le nació el interés por la literatura en general y por la escritura en particular? Pues mira, yo en el instituto la verdad es que no solía leer mucho. Yo era de las que la literatura era más de películas. Hasta que una vez me obligaron a hacer un trabajo de literatura y era lo típico que o lees o suspendes. Sí. Ahí ya fue cuando dije, bueno, pues un libro me tendré que leer, ¿no? Y ya mi profesora me recomendó a Carlos Ruiz Zafón. Carlos Ruiz Zafón, El príncipe de la niebla. Y me lo leí, me encantó y ya empecé a consumir Laura Gallego, un montón de autores, bueno, es que me encantaba. Y ya en la universidad, cuando empecé a leer libros que ya decía, pues es que a mí este final ya no me gusta, o es que esto... Pues ya empecé a hacerlo yo, aburrida en clases de la universidad. O sea, es que sí. Decíamos antes que la novela nos sitúa en el Londres de 1810, con la particularidad de que aparece una persona contemporánea a la nuestra, a nuestra época, ¿no? Efectivamente. La protagonista es una chica de 2019, o sea, que vive en el 2019 y, por cosas del destino, por lo que sea, aparece en 1810. Entonces, es el gran impacto de decir una chica con redes sociales, el tema del consumismo rápido, la moda rápida, apareciendo en ese siglo que es que no hay nada. O sea, no hay nada. Es que me pareció una idea increíble. De hecho, surgió porque yo estaba viendo Orgullo y Prejuicio de Jane Austen y me dijeron, y había una escena que la protagonista y otra chica estaban paseando por el salón, simplemente paseando. Y yo decía, es que no tienen nada mejor que hacer. Y mi madre, tú imagínate a tus amigas ahí. Este recurso de los viajes a través del tiempo dan mucho juego. Sí. Es decir, permite muchas posibilidades a alguien que tenga mucha imaginación, ¿no? En este caso usted. Sí, la verdad es que el tema de los viajes en el tiempo, a ver, podía usar el de toda la vida, que es ese en el que viajas al pasado, si haces algo repercute, o es en el que hay diferentes vías, ¿no? Diferentes situaciones paralelas, diferente espacio-tiempo. Y yo decidí centrarme en el primero porque creo que es el que más conoce a la gente y en el que mejor puedes moverte y más puedes dramatizar. Entonces decidí meterme en este. Y usted nos ofrece romance, intriga y alta tensión, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué? Porque a mí me encanta el romance. O sea, yo no soy una persona nada romántica, de hecho, pero siempre consumo romance. O sea, me encanta el romance, sobre todo la tensión entre los protagonistas, porque puede ser un romance muy lento y a mí esto hay veces que me aburre, entonces necesitaba algo, es un enemies to lovers. O sea, al principio se odian y luego llegan a quererse. Claro, de un punto al otro hay una gran diferencia, hay que saber llevarlo.
Y a mí cuando un libro se hace bien, de esa manera, es que me pongo a chillar porque me encanta. ¿Y cómo ha sido el proceso creativo? Quiero decir, ¿planifica la historia al detalle o comienza a escribir dejando fluir la imaginación y bueno, imagino que escribirá... Claro, a ordenador. A ordenador. De momento la máquina me la dejé... A no sé ordenador. dónde. Pues a ver, sí que es verdad que yo al principio, cuando empecé a escribir esta novela, lo hacía con el móvil. Cuando tenía tiempo libre en clase, muy mal si me están viendo mis profesores, espero que ya no se acuerden de mí, sí que lo hacía con el móvil. Entonces yo escribía los capítulos y me los guardaba. La novela en ese entonces tenía 150.000 palabras, o sea, era un tocho de novela, y la dejé en el cajón. O sea, no sabía qué hacer con ella, me centré en los estudios y la dejé, la abandoné. Y ya con el tiempo, cuando estaba terminando la carrera, dije, pues algo tengo que hacer con esto. Entonces la volví a leer, quité un montón de cosas, se me quedó la novela en 90.000 palabras, o sea, quité de mí un montón de cosas. Y ya ahí me metí más en la trama, en los personajes, profundicé muchísimo más, empecé a ambientarme en la época, en lo que en todo. Y al final se le ha quedado en unas 360 páginas, me parece, Sí, ¿no? 360 con agradecimientos. La verdad es que es cortita, pero porque me centré en esa y luego hice 5 más. ¿5 más qué? Novelas. 5 más novelas. Sí, o sea, ¿tiene son escritas 6. 5 novelas más? Son 6. ¿Conectadas con sí. esta? Claro, son autoconclusivos, pero sí que es verdad que es como un mundo, entonces cada libro está centrado en una pareja diferente. Entonces, hice el primero cortito para que a la editora, por así decirlo, o a alguna editorial le pudiera parecer algo llamativo y manejable, que fuera lógico el hecho de poder editarlo. Y ya los demás sí que es verdad que me he centrado más, he hecho más páginas, pero porque también me he querido meter más de lleno. O sea que damos ya por hecho que publicará una segunda novela. Eso depende de la tirada que tenga la primera, de la acogida que tenga, pero yo espero que sí. ¿Qué tal Hechas están. con la editora? Muy bien, todas son súper simpáticas, el tema de las redes sociales lo hace todo muchísimo más ameno porque al final es una facilidad que ellos te dan. O sea, sí que es verdad que es un libro, tú puedes decidir si comprarlo o no, pero sí que es verdad que no te hace falta simplemente verlo en la librería para comprarlo. Ahora tienes las redes sociales que me parecen un escaparate maravilloso. Entonces, le iba a preguntar cómo tiene previsto promocionar la novela, que acaba de salir a la venta, además de con esta entrevista, ¿cómo tiene previsto promocionarla? pues a ver, de momento, redes sociales, lecturas conjuntas, la Feria del Libro de Murcia, que tengo que ir, la de Cartagena también iré, y aquí estoy contigo esta noche, un viernes por la noche. Entonces, ¿a qué ritmo escribe usted? Porque si tiene 6 novelas, todas con la misma temática, digamos, Sí. encuadrables en romántica, etcétera. Romántica y sí. ¿Pero y a ficción. qué ritmo escribe usted? La primera novela en un mes. En un mes. La primera novela en un mes, la hice en un mes. Y cuando la volví a retomar, que tuve que quitar cosas, mirar la trama, centrarme muchísimo más, fue incluso menos, fueron 3 semanas. Y ya las siguientes, como ya las tenía una escaleta con lo que quería que pasara, con lo que necesitaba que pasara en cada libro, fui tardando pues también un mes en cada una. Un mes, menos en la última, que sí que me he tirado más porque es mucho más compleja, entonces tenía que profundizar mucho más en personajes. Qué bárbaro. Y aparte de esas 6 novelas que tiene ya escritas, una de ellas publicada, ¿está escribiendo algo? Tengo más, sí. ¿Cómo que más? Tengo una biología, una de fantasía con romance y otra también que es como otro romance, pero más contemporáneo. O sea, estamos hablando de 8 novelas en total. 10, me parece. que 10. sí, claro. Pero qué Tengo 10. barbaridad. Sí, a ver, es que te las lancen en una editorial, yo la verdad es que tuve suerte, porque dicen que no existe el factor suerte. Yo sí creo que exista, porque al final que decidan publicarte en una editorial, que una persona llegue a una librería, se decante por tu libro porque le ha gustado la portada, le dé la vuelta, lee la sinopsis, se lo compre, que después de comprárselo se lo lea, que si se lo ha leído, que le guste y así lo reseña. O sea, son un montón de pasos, es una cadena súper inmensa, finita, pero súper larga, y yo creo que hay suerte, sí que hay. Entonces, claro. ¿Y se imagina alguna de sus obras en el futuro convertida en película o serie? Hombre, ahora sí que es verdad que se está llevando mucho el tema de que cojan un libro, una novela y la adapten por plataformas como Netflix, HBO,
Y claro que me encantaría, evidentemente es una novela, es mía y me encantaría que se viera, que la gente pues, tuviera más alcance, que vieran mis ideas, que se plasmara, que la llevaran al cine o a la televisión pequeña, en serie. Lo veo súper difícil, súper complicado, porque hay un montón de competencia, pero nunca se sabe. Claro que sí. Pues Sisí Català, muchísimos éxitos, nos ha encantado recibirla y le vamos a seguir la pista a partir de ahora. Muchas gracias, Luis. Seguimos en contacto. Muchísimas gracias.